Desde el primer momento en que lo vio, algo en Django le llamó la atención. ¿Cómo era posible que un negro anduviera libre, montando a caballo, con un arma y encima mirándolo de igual a igual? Eres ese uno entre 10.000. Incluso cuando Django humilló a sus hombres, este lo favoreció. ¡Ahora quita la mano de tu pistola! Pero luego descubrió que estaba siendo manipulado Admito que eres sumamente astuto. y se volvió loco. Ya no había vuelta atrás. En medio de una noche oscura, dos traficantes viajan con un grupo de 5 esclavos. De repente un carruaje con una muela en el techo se acerca y el hombre que lo maneja pregunta si alguno de los 5 afrodescendientes estuvo en la plantación Carrucán. Uno de ellos afirma ser de allí y cuando dice su nombre, Django, el hombre con acento raro concluye: Entonces eres exactamente el que busco. Luego intenta comprarlo, pero como los traficantes lo tratan despectivamente, decide aplicar otra forma de negociar. Saca un arma, elimina a uno de ellos y derriba al otro. Ahora sí, el traficante que aún vive accede a firmar el acta de venta y cerrado el trato, el doctor le indica a Django que tome el caballo de uno de los traficantes y deja que los 4 encadenados hagan justicia. En la mañana siguiente, ambos hombres se adentran en un pequeño pueblo de Texas y cada habitante que los ve los observa con un profundo desprecio. Pero ignorando esto, entran en una taberna y piden una cerveza. Aunque el doctor da los buenos días amablemente, cuando el posadero ve a Django dentro de su local, se alarma como si hubiera visto un fantasma y le dice al doctor que saque a ese africano de ahí. Un segundo después, el posadero sale corriendo en busca del sheriff. ¡Posadero! Recuerde, traiga al sheriff, no al marshal. Django no entiende qué pasa y le pregunta al doctor que qué clase de dentista es. Este le explica que, a pesar de la carreta, no ejerce como dentista hace más de 5 años. Ahora se dedica a otra profesión, cazarrecompensas. Django ni siquiera conoce el significado de esta palabra, pero el doctor le explica y al menos este se queda con la idea de que elimina a hombres malos y le dan un premio por ello. Entonces el doctor le revela a Django por qué lo buscó y le propone un trato. Le explica que está buscando a los hermanos Brille, 3 hombres que Django conoce muy bien. Me gusta como imploras. Si me ayudas a encontrarlos e identificarlos, te daré tu libertad y además $25 por cada hermano. Antes que Django diga nada, llega el sheriff y les ordena que salgan de la posada. Luego le pide a la multitud que se calmen, que ya estos hombres se van, aunque irónicamente el que está a punto de irse es él. Chul saca un pequeño revólver debajo de su manga y en 2 tiempos acaba con él. Ahora sí, traiga al marshal. Aquí hay 2 detalles que debemos entender antes de continuar. Primero, ¿quién es el Marshal? Y segundo, ¿qué demonios hace un alemán cazando recompensas en Estados Unidos? Empecemos con la segunda. Por más loco que parezca, en 1848, Europa vivió una serie de revueltas conocidas como las revoluciones del 48, donde ciudadanos de distintos países, incluida Alemania, lucharon por mayores libertades políticas y derechos sociales. Sin embargo, la mayoría de estas rebeliones fracasaron, lo que llevó a miles de alemanes a inmigrar a Estados Unidos. Esta generación de inmigrantes se les conoce como los 48ers. Muchos de ellos eran profesionales en distintos campos y además estaban bien entrenados militarmente, por lo que ante la imposibilidad de conseguir trabajo bien remunerado en su campo, es probable que más de uno hubiese probado suerte como cazarrecompensas. Y aquí es donde entra nuestro querido doctor King Schultz. Y ahora sí, ¿quién demonios es el Marshal? En el contexto del viejo este, el Marshal era la máxima autoridad encargada de hacer cumplir la ley en territorios sin un sistema judicial sólido. Además, era el responsable de gestionar y pagar recompensas reclamadas dentro de su jurisdicción. ¿Y por qué te digo esto? Espérate un momentico. Django está al volverse loco, no entiende nada de lo que está pasando, pero sin mucha alternativa, entra otra vez a la posada. Dispuestos a eliminar a ambos hombres, el Marshal rodea la posada. Pero Schultz, quien tiene un carisma impresionante, toma la palabra y de una manera muy calmada y convincente explica que el sheriff era un criminal por el cual existía una recompensa, vivo o muerto. Además, le explicó al Marshal que ahora le debía $200. Rumbo al paradero de los hermanos Brille, el dúo hace una parada para comer y el doctor le pregunta a Django qué piensa hacer cuando terminen con el asunto de dichos hermanos, ya que a partir de ahí será un hombre libre con un caballo y $75. Django le cuenta que planea reunir más dinero para comprar a su esposa y ahí le llegan unos recuerdos de cuando ambos intentaron escapar. Luego que los atraparon, ambos fueron castigados y más tarde vendidos a diferentes compradores en una subasta, por lo que ahora él no tiene idea de dónde pueda estar ella. Rápidamente Schultz comenta que debe haber alguna oficina de registro que guarde los detalles sobre la venta. Luego le pregunta su nombre y cuando Django le dice que se llama Brunhilda, el doctor se sorprende. Es un nombre alemán. Django le comenta que su ama era alemana y desde niña le enseñó el idioma para tener con quien conversar. El doctor parece reconocer el apellido de quien la crió, pero no dice nada. Luego continúan la marcha y llegan a Tennessee. Dentro de una tienda que vende uniformes para
africanos domésticos. El doctor le explica a Django que cuando tengan acceso a las plantaciones, montarán un acto y cada uno debe interpretar un personaje. Pero ninguno puede romper con el papel, o de lo contrario, estarían perdidos. Luego le pide a Django que escoja la ropa que quiera para su papel. ¿Me vas a dejar escoger mi ropa? Pero por supuesto. Cuando llegan a la hacienda del señor Bennett, este comenta que es ilegal que una persona de color monte a caballo, y menos enfrente de sus morenos. Con el carisma que lo caracteriza, Jules endulza a Bennett diciéndole que según le han informado, él es un hombre de negocios y es por esos atributos que viajaron desde Texas hasta Tennessee para hablar con él. Quiere comprarle una de sus chicas, pero Bennett le dice que cuál sería su respuesta si le dijera que no le interesa vender. Entonces Jules le dice que tiene 5000 respuestas que podrían hacerlo cambiar de opinión. Ahora sí es invitado a pasar y beber algo refrescante. Por petición del doctor, Bennett le ordena a una chica que acompañe a Django por toda la hacienda, pero que lo trate como un hombre libre. La chica le pregunta si quiere que lo trate como a un blanco, pero este le dice que tampoco. Entonces, ¿cómo debería ser tratado Django? Desde que Django montó un caballo por primera vez, las miradas lo han seguido con un profundo desprecio. En el pueblo, cada persona que lo veía se quedaba observándolo como si fuera algo abominable. En la taberna, el posadero se espantó por el solo hecho de verlo en su local. En cada lugar donde ha estado, Django no ha sido visto como un hombre, sino como una anomalía. El mismo Bennett en un principio lo desprecia y le dice abiertamente que es ilegal que un hombre de su color monte a caballo, pero entonces Chul menciona que tiene 5000 razones para negociar y de inmediato el ambiente cambia. El mismo hombre que acababa de despreciar a Django ahora pide que sea bien atendido, no como a un blanco, pero tampoco como a un esclavo. Al final, la duda de la chica y la hipocresía de Bennett resumen la realidad del momento. La idea de un negro libre y montando a caballo no encaja en un mundo donde solo entiende de amos y sirvientes, pero con la suma correcta, cualquiera puede hacerse de la vista gorda. En cuanto tiene una oportunidad, Django le pregunta a la chica por los hermanos Brille, y aunque ellos se habían identificado bajo otro apellido, ella les muestra quienes cree que pueden ser. De inmediato, Django los reconoce. Y aquí es donde la cosa empieza a ponerse buena. Django recuerda que le suplicaba a estos pedazos de mierda para que lo castigaran a él en lugar de a Brunhilda, pero sus súplicas parecían alentar a estos perros. Y allí estaba uno de ellos a punto de castigar a una mujer, al tiempo que leía la Biblia. No, pues qué buen cristiano. Pero esta iba a ser su última oración. ¡John Frido! ¿Te acuerdas de mí? Es un gusto ver cómo te mueres. Luego agarra el látigo y va por el otro hermano. Le da una pela que ni mi mamá cuando sacaba la chancleta. Luego se voltea, recoge su arma del suelo y acaba con él también. Rápidamente llega el doctor y le pregunta quiénes eran. Django le explica que eran 2 de los 3 hermanos y en un tiro perfecto, King Chul se elimina al tercero. Luego, el doctor argumenta que es un representante legal de la justicia criminal de los Estados Unidos y explica que en su bolsillo tiene una orden de captura, vivos o muertos, contra estos 3 personajes. Yo entiendo que la pasión está excedida, pero debo advertirles, estábamos operando dentro de nuestros límites legales. Luego le entrega la orden de arresto de los hermanos y sin muchas alternativas, Bennett les pide que se larguen. Esa misma noche, la carreta del doctor es identificada por Bennett, quien al mando de una horda de vecinos estúpidos se dispone a eliminar a ambos hombres, pero Chul, 3 veces más inteligente que él, ya se había adelantado. Cuando la turba se acerca, Chul hace explotar la dinamita que había colocado previamente en la muela de la carreta y todos los atacantes corren por su vida. Aunque la amenaza ya estaba disuadida, cuando Bennett cae de su caballo, Chul decide aprovechar el momento. Le entrega el rifle a Django y le da la oportunidad de hacer su primer disparo a larga distancia. Django aprieta el gatillo, impacto perfecto. Chul sonríe satisfecho. El chico es nato. Más tarde, mientras comen, Django le pregunta al doctor cómo supo que los amos de Brunhilda eran alemanes. Schulz, con su tono relajado, responde que muchas mujeres en Alemania llevan ese nombre en honor a una historia de amor. Django suelta su comida, se sienta enfrente del doctor y le pide que cuente esta historia. Brunhilda era una princesa que desobedeció a su padre, dios de todos los dioses, y este, furioso, la condenó a vivir eternamente en lo alto de una montaña, custodiada por un dragón y rodeada por un muro de fuego. Pero un hombre, el valiente Sigfrido, tuvo el coraje de atravesar las llamas y pelear con el dragón, porque Brunhilda lo vale. Sin darse cuenta, Django se pierde en la historia. En su mente, la montaña rodeada por fuego es la esclavitud, Brunhilda es su esposa y él, como Sigfrido, atravesará el infierno para salvar a su princesa. Luego el doctor se acerca y le dice a Django que ya es un hombre libre, pero que no lo puede dejar ir solo a Greenville sin remorderse la conciencia. Es un lugar donde subastan afrodescendientes y, libre o no, es una muy mala idea ir allí solo. Entonces le pregunta si le gusta el trabajo como cazarrecompensas, a lo que Django responde: matar blancos y que me paguen, pues cómo no
gustarme ese trabajo. Entonces el doctor le propone un trato. Si trabajas conmigo durante el invierno, te daré un tercio de lo que ganemos y luego iremos a Greenville a ver dónde enviaron a tu esposa. Django le pregunta por qué se preocupa por él o lo que pueda pasar con su esposa y con un toque de humor, Schultz le explica que nunca le había dado la libertad a nadie y ahora se siente un poco responsable por lo que le pueda pasar. Además, que como alemán está obligado a ayudar a un Sigfrido de verdad a rescatar a su Brunhilda. Con una nueva pinta, una nueva montura y un nuevo espíritu, un Django renovado y un Schultz orgulloso parten hacia la cacería del invierno. El primer objetivo es un granjero que trabaja la tierra. Django la apunta, pero el disparo nunca llega. El doctor rompe el silencio y le pregunta que ¿qué le pasó a don Quiero desvivir blanco por dinero? Pero Django le dice que no puede. El granjero está con su hijo. Con la paciencia de un maestro, Schultz le explica que, aunque ahora sea granjero, si tiene una recompensa sobre su cabeza, por bueno no ha de ser. Y de todos modos, si ellos no lo hacen, alguien más lo hará. Luego saca el cartel de recompensa y le pide a Django que lo lea. Además, que lo tome como la lección del día. El granjero resulta ser toda una joyita. Smithy Bacal, buscado por robo y homicidio, líder de una pandilla, recompensa de $7,000 por su captura vivo o muerto y $1,500 por cada miembro de su banda. Django toma su decisión y el granjero cae. Luego Schultz le da a Django el cartel de recompensa de Smithy Bacal para que lo conserve. El primero siempre se guarda porque es el de la buena suerte. Este detalle, aunque parezca menor, será crucial para más adelante, así que no te olvides. Con el tiempo y algo de entrenamiento, Django se hace muy bueno con las armas. Schultz le asegura que será el gatillo más veloz del oeste. Tal como prometió el doctor, después de un frío y muy rentable invierno, Django y King Schultz bajaron de las montañas y se dirigieron a Mississippi, un lugar donde el abuso y la esclavitud estaban a la orden del día. Pero, a fin de cuentas, el lugar donde podrían encontrar a Brunhilda. Sin muchos problemas, el doctor logra encontrar los registros de Brunhilda y ubica la plantación en la que se encuentra, Candyland, la cuarta plantación más grande de Mississippi. Django quiere ir a comprarla de inmediato o sacarla por la fuerza, robarla, pero el doctor, mucho más cauteloso, sabe que si se presentan a comprarla así nomás por amor al arte, levantarían algún tipo de sospecha y probablemente no la podrían liberar. En cambio, si van por otro objetivo y hacen ver que de casualidad les interesó una esclava del montón, pasarían inadvertidos y se saldrían con la suya. Como el señor Calvin de Candyland les fascinan las peleas mandinga, el plan es que Django se haga pasar por un experto en peleas que ayuda al Dr. Schultz a hacer una buena compra. En primera instancia a Django no le agrada este papel, ya que debe hacer de esclavista y según su criterio, un negro esclavista era incluso peor que un jefe doméstico afro, que ya eso es mucho decir. Pero como el fin justifica los medios, decide tomar el papel. Ahora sí, cada uno con sus roles bien definidos, se presentan en la casa del señor Calvin Candy. En cuanto entran, el abogado los conduce al salón donde se llevan a cabo las peleas. Pero antes de llegar, Schultz, siempre precavido, le pregunta si hay algo más que deba saber sobre su anfitrión. El abogado le responde que Calvin Candy es un francófilo y prefiere que lo llamen Monsieur Candy en lugar de señor Candy. Sin embargo, le advierte que no le intente hablar en francés, ya que no sabe el idioma y esto lo avergonzaría. Al entrar al salón, hay dos peleadores rompiéndose la madre. Sin voltear, Calvin le pregunta al doctor por qué quiere entrar en las peleas mandingas. Este responde que si no va a dejar que su segundo haga las presentaciones formales, pero Candy, que sigue sin voltear, le dice que no ande con rodeo. Entonces el doctor, el astuto doctor, que siempre conoce las palabras exactas para sonar convincente, le dice que la cruda realidad es que está un poco aburrido y eso de las peleas se ve muy divertido. Ahora sí, Monsieur Candy se voltea, se ríe y lo invita a sentarse con él. Django, por su parte, adopta su rol de hombre duro. Cuando uno de los presentes se le queda mirando, él no duda en imponerse. Se acerca, lo encara y con un tono agresivo le suelta: "No se usa sombrero en la casa, blanco. Eso hasta yo lo sé". Y sigue caminando con tremenda guapería. Calvin está fascinado con la pelea. Le grita a su peleador qué debe hacer, lo patea, se para, se sienta y cuando su guerrero domina al contrincante, le pasa un martillo y le ordena que lo acabe. El doctor, por su parte, hace de tripas corazón para disimular el asco y la desaprobación que le genera aquel escenario. Candy se acerca a la barra y le dice a Django que le han hablado de él, que ha dicho por la ciudad que los mandingos no sirven, que nadie vende nada bueno y siente curiosidad de por qué es un experto en mandingos. En lugar de ponerse nervioso, Django contesta que le da curiosidad el por qué su curiosidad. Ya hasta a mí me dio curiosidad. El baboso de la mesa, Bush, se ofende y le pregunta a Django que qué dijo, pero Candy no se lo toma mal, al contrario, calma al baboso y se empieza a interesar mucho más en la figura de Django. Entre Schultz y Django logran convencer a Calvin que le interesa comprar a alguno de sus mejores guerreros y así, al día siguiente, se encuentran camino a Candyland. Calvin invita al doctor a sentarse a su lado y para hacer plática con Django le dice: ¿Cuánto sol, no muchacho? El sol está arriba.
Me encanta como Django ha aprendido de King Schultz, y no hablo a la destreza con las armas y tal, sino a la manera en la que ha perfeccionado su manera de comunicarse. Aunque no lo hace como el doctor, quien usa discursos largos y persuasivos, Django ha encontrado un método igual de eficiente y preciso. Dice exactamente lo que hay que decir, donde haya que decirlo y cuando haya que decirlo. Y esa actitud es la que tiene fascinado a Mercier Candy. Para él, Django no es cualquier esclavo liberado, está convencido de que es uno de esos mulatos excepcionales, de los que según su retorcida lógica sale uno entre 10.000. Otro tipo de afro. Cuando Django se detiene para arreglar la silla de su caballo, se ve como los de su raza lo desprecian. No soportan la idea de que un moreno esté haciendo este tipo de trabajo. Pero esto Django lo asumió desde el momento en que decidió tomar este rol. Pero aquel que lo mira con desprecio, más adelante lo observará con orgullo. A uno de los perritos de Candy se le ocurre hacer un chiste burlón y se la buscó por andar de gracioso. Django le fue para arriba, lo derribó con caballo y todo, y cuando está a punto de formarse un lío, Mercier Candy calma la situación, todos bajan sus armas y continúan con el viaje. Más adelante, el mismo esclavo vuelve a manifestar su desprecio por Django, y ahora sí, este no dejó pasar la ofensa. Gira hacia los esclavos y, alzando la voz para que todos lo escuchen, deja claro que si piensan que aquellos blancos son despiadados, él es mucho peor, así que más les vale dejar de estar mirándolo y continuar con su camino. Schultz, quien observa la escena, detiene la carreta y, convencido de que Django está fuera de control, se le acerca y le cuenta que ha confirmado que Brunhilda está en Candyland, pero le advierte que si sigue contrariando a Candy, podría arruinar el plan, y además le pregunta que por qué maltrata a los pobres esclavos. Django le responde que una vez un hombre lo obligó a eliminar a alguien enfrente de su hijo. Ese día entendió en qué clase de mundo estaba metido, y en ese mundo, si quieres sobrevivir, tienes que ensuciarte un poco. Y eso precisamente era lo que estaba haciendo. Ensuciarse. Schultz lo mira por un momento, como si intentara reconocer al hombre que alguna vez liberó, y entonces lo entiende. Django ya no es aquel esclavo indefenso y bruto que conoció, ya no es solo un hombre buscando a su esposa, ahora es otra cosa. Ahora es un cazador. Subido en un árbol, uno de los peleadores de Calvin intenta evadir a los perros que lo quieren despedazar. Estaba tan golpeado que prefirió huir con una mínima posibilidad de escapar antes que esperar una muerte segura en las peleas. Candy lo persuade para que baje y luego le advierte a los demás peleadores que deben darle mínimo 5 peleas sin importar el resultado, ya que pagó $500 por ellos y, de no ser así, nadie le iba a reembolsar el dinero perdido. Pero como el esclavo no sabe qué significa reembolsar, todos ríen como estúpidos. Harto de la situación, el doctor comete el error de ofrecer el reembolso. Candy se alarma y le pregunta si en verdad pagaría $500 por un peleador maltrecho que ni siquiera puede barrer el piso. Antes de que alguien diga otra palabra, Django responde por él. Claro que no. Solo quiere que deje de jugar con él. No pagaremos por ese perdedor. Calvin se acerca, mira fijamente a Django y, sin apartarle los ojos, ordena que suelten a los perros para enviar al pobre hombre al cielo de los afros. Django no se inmuta, no le tiembla la vista. Candy, intrigado, voltea a ver al doctor, quien luce bastante incómodo, y con una sonrisa burlona, Mercier Candy le dice a Django que su jefe parece un poco verde para el negocio de las peleas. De inmediato, Django responde que solo no está acostumbrado a ver a hombres siendo despedazados por animales. Este momento marca al doctor para siempre, incluso lo lleva a perder el control más adelante. Por fin llegan a la mansión de Candyland y en la puerta los recibe Stephen. Stephen no es un esclavo común, es el hombre de confianza de Candy, que con su mente afilada y su completa devoción por el amo, lo hacen ser tan despreciable como temido por aquellos de su propia raza. Stephen no es solo un sirviente, es el verdadero guardián de Candyland, y si algo no le cuadra, no se detendrá hasta descubrir qué hay detrás. Desde el primer momento, cuando Stephen ve a Django montado en el caballo, exclama en voz alta que no le gusta lo que ve. Django lo confronta y le dice que si tiene algo que hablar con él o con su caballo, que se lo pregunta a él. Por más loco que parezca, Stephen no puede creer que haya otro afro a su nivel. No, y cuando Mercier Candy le dice que prepare una habitación para Django, casi le da un infarto y propone quemar la cama y las sábanas cuando ese malviviente se vaya. Increíble. Luego el doctor le pregunta a Calvin si le puede enviar la morena que habla alemán a su habitación. Calvin se ríe y le dice, viejo sucio, y después le pide a Stephen que la preparen y se la envíen a la habitación. Pero aquí hay un problema. Brunhilda había intentado escapar y por ello estaba encerrada en la fosa, una caja de metro cuadrado enterrada en la tierra. Django prepara su revólver, listo para actuar, pero conserva la calma por el beneficio de un bien mayor. Abren la caja y con un balde de agua la estimulan a levantarse. Luego la arrastran hacia una carretilla y se la llevan. ¿Me van a acompañar o van a dormir en esa caja en el suelo? En la noche, la hermana de Calvin lleva a Brunhilda a la habitación del doctor. Al ver su belleza, este dice que ahora se da cuenta de que todas las pasiones que inspira son justificadas. Luego la invita a pasar y cierra la puerta en la cara de la viuda pretenciosa. Brunhilda está muy nerviosa, pero el doctor le da un vaso de agua para calmarla y comienza a hablar en alemán, para que en caso de que alguien los escuche, no logre entender lo que hablan. Luego le dice que le va a mostrar a alguien, pero que no puede gritar. Brunhilda se compromete a no gritar, Django aparece y Brunhilda no grita, pero se desmaya. Eres todo un Casanova.
Ahora sí, a la hora de negociar, el doctor trata de convencer a Mercier Candy para que le venda uno de sus mejores peleadores. Mientras tanto, Brunhilda se acerca al doctor para ponerle un poco de vino y este le susurra algo en alemán. Ella se ríe y Mercier Candy le dice que se ve que se entendieron muy bien, refiriéndose al acto que supuestamente habían consumado. El plan parece marchar a la perfección. Encontraron a Brunhilda, la pusieron al tanto de la situación y Calvin no tiene la menor sospecha. Pero muy pronto, la situación se tornará completamente diferente. La hermana de Calvin, quien está encantada con el doctor, le dice que por mucho alemán que hable, se ve que Hildy solo tiene ojos para Django. Inmediatamente Brunhilda se pone nerviosa y entra a la cocina. Y ahí va Steven a interrogarla. Le pregunta si conoce a Django de algún lugar y aunque esta lo niega, él no se la traga. Está convencido de que lo conoce de algún lugar. De vuelta a la mesa, Candy le hace una propuesta al doctor. Si quiere un gran guerrero, tendrá que pagar $12,000 por él. Había mordido el anzuelo, ahora solo faltaba agregar un pequeño incentivo para que el doctor se fuera satisfecho. Brunhilda. Y todo habría salido según el plan de no ser por Stephen. Ansioso por descubrir qué hay entre Django y la muchacha, enfrente de todos, le baja el vestido, dejando al descubierto las marcas en la espalda, cicatrices de azotes pasados. Mire, doctor, es como una pintura, mire. Durante todo el tiempo, mantiene la mirada fija en Django esperando su reacción y en ese momento lo confirma. La prioridad de los compradores no es un peleador, no. La prioridad de los compradores es Hildy. Actuando con rapidez, convence a Candy de hablar en privado y una vez a solas, le revela todo lo que ha descubierto. Cuando regresa a la mesa, Mercier Candy le pide a su hermana que se retire. Luego saca de un cofre que traía el cráneo de un humano y se dispone a dar una explicación absurda basada en una pseudociencia llamada frenología. Para entender mejor lo que viene, te explico rápidamente. La frenología era una antigua pseudociencia que sostenía que la personalidad, la inteligencia y las capacidades de una persona podían determinarse por la forma y los relieves de su cráneo. En el siglo XIX, esta teoría se popularizó y fue utilizada para justificar ideas racistas y clasistas, argumentando que ciertas razas o grupos sociales eran naturalmente inferiores basándose en la estructura ósea de su cabeza. Como lo era el caso de los afrodescendientes. Cuando termina su absurda explicación, Calvin se altera y revela que conoce el plan. Ambos hombres son encañonados por Butch y Brunhilda es traída a la mesa. Candy, bastante agresivo, les recuerda que, según las leyes del condado de Chickasaw, Brunhilda es de su propiedad y por ello puede hacer con ella lo que le plazca. ¿Y si a ustedes les parece que mi precio es muy elevado? Lo que se me antoja hacer es... En ese momento, agarra el martillo con muy malas intenciones y antes de que haga algo, Jules le lanza su cartera. Su perro fiel cuenta los $12,000 y acto seguido, Candy lanza un fuerte golpe que por suerte fue contra la mesa. Entonces grita: Fue un placer hacer negocios con ustedes. Aparentemente todo está bien. Sí costó bastante dinero, pero Brunhilda está con vida y al final, aunque no fue como lo planearon, cumplieron su objetivo que era liberarla. Pero como dije, aparentemente. Mientras Calvin firma los documentos de venta, King Jules no puede dejar de pensar en cómo los perros destrozaron a aquel pobre hombre. Jules está asqueado de todo lo que tiene que ver con la esclavitud. Desde el primer momento en que liberó a Django, Jules mostró un tipo de moralidad particular. No era solo un cazarrecompensas en busca de dinero. Era un hombre que seguía las reglas y hacía justicia. Cada hombre que King Jules eliminaba tenía una historia de abuso y maltrato a sus espaldas. Al principio, Django era solo un socio útil, el compañero de trabajo que le ayudaría a encontrar a los hermanos Brille, pero poco a poco algo cambió. Lo vio evolucionar, vio cómo aprendió a comunicarse con precisión, cómo adquirió confianza y cómo, a su manera, comenzó a imitarlo como un hijo imita a su padre. Para Jules, Django dejó de ser un simple esclavo liberado y se convirtió en su igual. Aunque nunca lo dijo en voz alta, en algún punto dejó de verlo como un socio y empezó a verlo como un hijo o como su hermano menor, y ahí se intensificó su odio por el racismo. Ver la pelea mandinga lo revolvió por dentro. No era la muerte lo que le incomodaba, sino la forma en que se trataba como un espectáculo. La diversión retorcida de los hombres blancos mientras dos esclavos se desvivían a golpes por su puro entretenimiento. Pero fue luego cuando llegó el peor momento: ver a los perros despedazar a aquel hombre que intentó escapar. Jules no era un hombre de dejarse llevar por los impulsos, pero después de ver esta escena, algo cambió dentro de él. A partir de ese momento, la lógica y la calma que siempre lo habían definido estaban al borde del colapso. Cuando Calvin finalmente termina de firmar los documentos de venta, se acerca a Jules y con una sonrisa burlona le pregunta si estaba molesto porque él ganó la partida. Jules, sin perder la postura, le responde que en realidad estaba pensando en D'Artagnan, el hombre que despedazaron a aquellas bestias. Luego recoge el acta y le dice a Brunhilda que desde ese momento puede considerarse una mujer libre. Costó, pero lo habían logrado. Casi. Antes de marcharse, Jules se detiene frente a Candy y se despide con un profundo desprecio. Hasta nunca. Pero la demencia de Calvin no tiene fin. Candy le explica al doctor que en el sur, para sellar un trato, es costumbre darse la mano. Jules le dice que él no es del sur, pero Candy no está pidiendo, está exigiendo. Con una sonrisa arrogante, le advierte que, según la ley del condado de Chickasaw, si no le da la mano, el trato se invalida y los papeles pierden su validez. Luego lanza su última amenaza. Si Jules se niega a darle la mano, ordenará que desvivan a Brunhilda en cuanto salgan de la casa. ¿Quiere a ese extremo que le dé la mano? Le insisto.
Jules respira hondo, se ajusta la chaqueta y sin apartar la vista de Candy, da unos pasos al frente y en un movimiento demasiado rápido como para ser notado, saca de su manga el revólver que siempre carga y dispara. Con una expresión de incredulidad en el rostro, Calvin cae hacia atrás y en la sala todo se congela por unos segundos. Como si finalmente se hubiera liberado de un peso insoportable, Jules suelta un suspiro, luego se gira hacia Django y le dice: No me pude resistir. Luego Butch acaba con él en un solo disparo. Sin tiempo para procesarlo, Django toma el revólver de Butch y comienza a disparar. Rápidamente la casa se llena de guardias, pero Django no se detiene. Blanco que llega, blanco que cae. El tiroteo es feroz, pero de pronto Stephen interrumpe con un mensaje que lo cambia todo. Tienen a Brunhilda como rehén. Sin más opciones para salvarla, Django decide entregarse. Al día siguiente Stephen le comenta que desvivirlo sería hacerle un favor. En lugar de eso prefiere hacerlo sufrir cada segundo de su vida hasta que caiga, y para ello lo enviará a las minas. Por el camino los traficantes hacen una parada para descansar, y al más puro estilo del Dr. Schultz, Django lanza una pregunta que le hace ganar la atención de uno de ellos. ¿Te gustaría ganar $11.500? ¿Recuerdan cuando King Schultz le dijo a Django que guardara el cartel de la primera recompensa porque daba buena suerte? Bueno, con la labia heredada del doctor y el cartel de Smith y Bacall, Django logró convencer a los traficantes de que la pandilla estaba en Candyland y los podrían capturar fácilmente. Los hombres, cegados por la recompensa, lo desataron y le dieron un arma. En cuanto tuvo la oportunidad, Django los eliminó uno por uno, luego se acercó a la jaula donde estaban los demás esclavos, recogió la dinamita y partió rumbo a Candyland. Aquel que antes sentía desprecio por él, ahora lo mira orgulloso, ahora lo entiende todo. Antes de llegar a Candyland, en una escena hermosa, Django hace justicia en honor a D'Artagnan, cobrando la vida de aquellos quienes lo hicieron sufrir. Una vez en la mansión, al ver el cuerpo del hombre que lo liberó, que le enseñó a cazar, a pensar, a hablar con precisión, a moverse en un mundo que no era el suyo, Django se arrodilla, recoge el cartel de libertad de Brunhilda y con un conmovedor "hasta pronto" en alemán, se despide de su mentor, padre y hermano. Luego encuentra a Hildy, pero antes de marcharse, Django necesita terminar el trabajo. En cuanto la familia regresa del funeral, Django acaba con todos, dejando a Stephen para el final. El viejo sirviente, al verse acorralado, suelta la muleta, revelando que nunca tuvo problemas para caminar. Django no se inmuta. Sin dudarlo, le dispara en las rodillas y mientras el viejo maldice en el suelo, Django prende la dinamita y desde afuera observa como aquel símbolo de esclavitud es reducido a escombros. Hildy sonríe orgullosa y Django, el hombre que no podía montar a caballo, ahora presume de sus habilidades como jinete. Un año después, estalló la guerra civil en Estados Unidos y el sistema que sostenía miles de plantaciones en el sur se tambaleó hasta colapsar. Oficialmente, la esclavitud terminó en 1865 con la firma de la 13ª enmienda. Y digo oficialmente porque la realidad es que después de esto, pasó mucho tiempo para que la sociedad blanca viera como iguales a los afrodescendientes. Hay dos detalles de esta película que me llamaron muchísimo la atención y probablemente a ti también. El primero es las peleas mandingas. Si bien es cierto que en algunas plantaciones o incluso en las calles los esclavos podían ser obligados a pelear para el entretenimiento de sus amos, estos combates eran más similares al boxeo actual que a las brutales batallas a muerte que nos muestra Tarantino. La idea de los combates entre esclavos se popularizó con la novela Mandingo de 1957 y su adaptación cinematográfica de 1975, donde los esclavistas criaban y entrenaban esclavos para peleas clandestinas. Aunque la película presenta estas peleas como una práctica común en el sur esclavista de Estados Unidos, no hay evidencia histórica de que hayan existido de la manera en la que se representa en la película. Y el segundo detalle es la similitud entre las películas de Django y Rango. Sé que suenan igual, pero no es lo mismo. Ahí te va. En ambas películas toman de rehén a la esposa de los héroes, Django y Rango, y los obligan a entregar las armas si quieren salvarla. Tanto Django como Rango logran resolver la situación. Así que aquí arriba te dejo con un excelente video de nuestro pequeño forastero. Rango.